Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. En los tiempos en que el mundo aún era joven, cuando los dioses hablaban a través del fuego y la tierra, existió un valle llamado Hamata, el lugar donde todo comenzó. Allí nació un pueblo, allí fueron bendecidos, allí fueron probados por el fuego. Esta es la historia de su origen, la historia de Ana, la madre de las semillas, de Afir y Kara, el hombre que llevaba la luna en el pecho, y de los 7 hijos que cargarían el destino de toda una nación, de la abundancia a la destrucción, de la huida al renacimiento, de la paz a la primera sangre. Durante siglos, los bosques del Golfo de Guinea guardaron un secreto que no aparece en los libros de texto, un secreto que cambió para siempre la identidad de un país entero. Antes de que existieran los reinos, antes de que los hombres aprendieran a escribir su historia, hubo un pueblo que nació del fuego. No tenían nombre, no tenían tierra, solo tenían algo más peligroso: la necesidad de sobrevivir. Todo comenzó en un lugar olvidado, un valle al que llamaban Hamata. Allí, la vida era simple, hasta que una noche, la oscuridad trajo consigo a los hombres rojos. Lo que ocurrió después no fue solo una huida, fue el nacimiento del pueblo Fang. Hoy en Tribix les contamos la verdadera historia. En los días antiguos, cuando los nombres aún pesaban como montañas y la palabra de un padre era ley sobre la tierra, vivía un anciano sabio cuya vida se apagaba lentamente como una brasa al final de la noche. A su lado permanecía su último hijo, Hamata, el más joven, pero también el más fiel. Mientras los demás hermanos se habían dispersado siguiendo sus propios caminos, él permaneció junto al lecho del padre, cuidándolo con paciencia y silencio. El anciano, viendo que su aliento se hacía corto, llamó a Hamata y le entregó las últimas enseñanzas que sostienen a un hombre cuando todo lo demás se derrumba. Le habló del respeto, que mantiene unida a la familia, del trabajo, que alimenta la tierra y al espíritu, y de la fidelidad a Enkomboro, el creador que ve incluso lo que los hombres ocultan en su corazón. Aquellas palabras, pronunciadas con voz débil pero firme, se convirtieron en el primer legado del linaje. Cuando el anciano murió, Hamata sintió que el mundo se quedaba sin techo. Pero no estaba solo. A su lado caminaba Ana, su esposa, una mujer cuya inteligencia era tan clara como el agua del río Nisi, y cuya intuición espiritual superaba incluso la de los hombres más viejos. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de la verdad. Fue Ana quien dijo: «Este lugar ya no nos pertenece. Aquí solo quedan sombras y recuerdos. Crucemos el río. Enkomboro nos mostrará la tierra donde crecerán nuestros hijos». Hamata escuchó, porque siempre escuchaba a Ana. Así, tomaron lo poco que tenían y caminaron hasta el gran río Niesi, cuyas aguas anchas y profundas parecían dividir el mundo en dos, lo que había sido y lo que estaba por nacer. Cruzarlo no fue solo un acto físico, fue un rito, una ruptura con el pasado. Al otro lado del río, encontraron una tierra nueva, abierta al viento del mar salado. Allí levantaron su hogar, lejos de las muertes y la dispersión que habían marcado su antiguo pueblo. En ese lugar, donde la brisa traía olor a sal y a promesa, comenzó verdaderamente la historia del linaje Fang. El antiguo pueblo, Zang Hamata, había dejado de ser un hogar. Las casas seguían en pie, pero el espíritu que las sostenía se había quebrado. La muerte había pasado por allí como un viento oscuro, llevándose a unos
dispersando a otros, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier lamento. Los caminos estaban vacíos, los fuegos apagados, y los nombres de los ancestros parecían resonar sin respuesta. Jamatá, que había heredado la obediencia de su padre, miraba aquel lugar con tristeza, como quien contempla una tierra que ya no reconoce. Pero fue Ana, su esposa, quien vio más allá de la desolación. Ella, que tenía la mirada afilada por la sabiduría y el oído atento a la voz del Creador, comprendió que quedarse allí era morir lentamente. Una noche, mientras el viento soplaba desde el mar salado, Ana habló con la serenidad de quien conoce el destino. Este lugar está marcado por la sombra. Aquí no crecerán nuestros hijos. Enkom-Boro nos llama a la nueva tierra. Debemos confiar. Jamatá escuchó, como siempre hacía, porque sabía que la palabra de Ana no nacía del miedo, sino de la visión. Al amanecer, tomaron la decisión de marcharse. Pero antes de abandonar para siempre el pueblo viejo, regresaron una última vez para recoger semillas. De ñame, de palma, de calabaza, de vida. No lo hicieron por nostalgia, sino por obediencia a un principio ancestral. Donde haya semillas, habrá futuro. Ese gesto, humilde y silencioso, fue el verdadero acto de fe. Las semillas eran más que alimento, eran memoria, esperanza, continuidad. Eran la prueba de que el linaje no se rompería. Con ellas en las manos, Jamatá y Ana cruzaron nuevamente el gran río Nisi, cuyas aguas profundas parecían borrar las huellas del pasado. Al otro lado, la tierra era distinta, más abierta, más luminosa, bañada por el aliento del mar salado. Allí levantaron su nuevo hogar, no con prisa, sino con la calma de quienes saben que están cumpliendo un designio. En ese lugar, donde el viento traía olor a sal y a promesa, nació el primer asentamiento estable del linaje Fang. No era grande ni poderoso, pero estaba construido sobre dos pilares que ningún enemigo podía destruir: la fe en Enkom-Boro y la obediencia a la palabra justa. En la nueva tierra, donde el viento del mar salado traía presagios de fertilidad y futuro, Ana se convirtió no solo en esposa de Jamatá, sino en madre espiritual del linaje. Ella sabía que la fuerza de un pueblo no se mide por la cantidad de sus hijos, sino por la pureza de su fe. Por eso enseñó a su esposo una verdad que venía de sus ancestros: la pureza del linaje no está en la sangre, sino en la fidelidad a un solo Dios. Si quieres que Enkom-Boro nos dé descendencia, no creas en fetiches. Jamatá escuchó como siempre hacía, y su obediencia abrió el camino para que la bendición descendiera sobre ellos. De su unión, nació Ngo-Zang, el primer fruto de la nueva tierra. Cuando llegó el momento, Ana buscó para él una esposa digna, una joven, llamada Abatá, cuya conducta recta y espíritu limpio la hacían apta para continuar la obra del Creador. De Ngo-Zang y Abatá nacieron Man-Ngo y Nanen-Ngo, hermanos unidos no solo por la sangre, sino por el destino. Cuando crecieron, Ana, ya anciana pero aún luminosa, les dio un consejo que marcaría para siempre la historia del pueblo. No os mezcléis con otras tribus. El linaje debe permanecer puro para que la palabra de Enkom-Boro no se pierda. Así, Man-Ngo y Nanen-Ngo se casaron entre sí, no por imposición, sino por obediencia a la tradición que garantizaba la continuidad espiritual del pueblo. De esa unión nació Taman-Ngo, el mayor, el que heredaría el conocimiento divino y se convertiría en el puente entre los hombres y el Creador. A partir de él, la genealogía se extendió como un árbol sagrado. Nacieron Jamatá, Ana, Ngo-Zang, Abatá, Man-Ngo, Nanen-Ngo, Taman-Ngo, Kobata, Karakoba, Afirikara. Cada nombre es un eslabón, cada generación una raíz más profunda en la tierra prometida. La cadena no se rompe,
porque cada hijo recibe no solo la sangre de sus padres, sino también su palabra, su fe y su memoria. En este capítulo, el Génesis Fang enseña que la pureza del linaje no es un concepto biológico, sino espiritual. Es la fidelidad a Enkomboro, la obediencia a la tradición y la continuidad de un pueblo que se sabe elegido para caminar bajo la luz del Creador. Con el paso de las generaciones, el linaje nacido de Hamata y Ana se extendió como un río que nunca deja de crecer. De Tama Ngo, heredero del conocimiento divino, nació Kobata, y de él Karakoba, un hombre respetado por su sabiduría y su capacidad para mantener unido al pueblo. Cuando la sombra de la muerte comenzó a posarse sobre sus hombros, Karakoba llamó a su primogénito, Afirikara, y le entregó no solo el territorio, sino también el poder espiritual que había pasado de padre a hijo desde los días de Ana. Afirikara recibió aquel legado con la solemnidad de quien comprende que su nombre no es solo suyo, sino del mundo. La tradición dice que de él proviene el nombre del continente África, porque su descendencia se extendió como la luz del amanecer sobre la tierra. Su fuerza, su sabiduría y su capacidad para gobernar hicieron de él un patriarca sin igual. Afirikara tomó muchas esposas, no por deseo desordenado, sino porque la época exigía multiplicación. El pueblo crecía, la tierra era fértil, y la bendición de Enkomboro se manifestaba en cada nacimiento. Las mujeres daban a luz con tanta frecuencia que una que solo tenía 20 hijos era considerada casi estéril, y acudía al hechicero para quitarse el maleficio que impedía su fecundidad. La tierra se llenó de voces, de risas, de pasos pequeños y grandes. Los campos se extendieron, las aldeas se multiplicaron, y los clanes comenzaron a ocupar territorios que antes parecían demasiado vastos para un solo pueblo. Era un tiempo de abundancia, de fuerza y de expansión cultural. Los ancianos decían que nunca antes la bendición del Creador había sido tan visible. Cuando los días de Karakoba comenzaron a menguar y su sombra se hizo larga sobre la tierra, el anciano comprendió que había llegado el momento de entregar aquello que no podía ser enterrado con él: el poder espiritual del linaje, la palabra que abre caminos y la memoria que sostiene al pueblo. Mandó llamar a todos sus hijos, pero pidió que Afirikara, el primogénito, se sentara a su lado. El aire estaba quieto, como si incluso los árboles escucharan. Los hombres del clan formaron un círculo, las mujeres guardaron silencio, y los niños se quedaron inmóviles, sintiendo que algo sagrado estaba por suceder. Karakoba levantó su bastón, símbolo de autoridad, y habló con voz lenta pero firme. Hijos míos, la fuerza de un pueblo no está en sus armas, sino en la palabra que recibe de sus ancestros. Hoy os entrego el Baba al Tu y Meteñ, el conjuro que libera, que protege y que bendice. Afirikara, que era fuerte en el cuerpo pero aún joven en el espíritu, se inclinó hacia su padre y preguntó con humildad: «Padre, ¿qué es conjurar? ¿Qué significa el sacrificio de la sangre?». El anciano lo miró con ternura, como quien contempla un árbol que ya ha crecido, pero aún no ha dado su primer fruto. «Hijo mío, conjurar es hablar con la verdad que viene de Enkomboro. No es magia, no es truco, es recordar quién eres y quién te creó. Y la sangre, Afiri, es el signo de la alianza entre los hombres y el Creador. Esa alianza la trajo nuestra antepasada Ana, la mujer que abrió el camino de la fe pura. Donde hay sangre, hay vida. Donde hay vida, hay promesa. Donde hay promesa, hay bendición». Las palabras del anciano cayeron sobre Afirikara como lluvia sobre tierra seca. Comprendió que el poder no era suyo, sino del pueblo, que la palabra no era un arma, sino un puente, y que la sangre no era violencia, sino pacto. Cuando Karakoba terminó de hablar, pidió que lo ayudaran a levantarse. Con paso lento, salió a la plaza donde todo el pueblo se había reunido. El cielo estaba rojo, como si el sol mismo quisiera presenciar el acto. Allí, frente a todos, el anciano levantó las manos y pronunció el gran conjuro de liberación y bendición. Sus palabras resonaron como un tambor antiguo,
como un eco que venía desde los días de Ana y Hamata. Los hombres sintieron que sus corazones ardían, las mujeres lloraron en silencio, los niños miraron con ojos grandes, sin comprender, pero sabiendo que algo eterno estaba sucediendo. Cuando terminó, Caracoba entregó su bastón a Afir y Kara. No era un gesto simbólico, era la transferencia del destino. Desde ese día, Afir y Kara no fue solo un hijo, fue el portador de la palabra, el guardián del pacto, el líder del pueblo. Y así quedó sellada la unión entre los hombres, y en Komboro, una alianza que ni el tiempo ni la guerra podrían romper. Aunque Afir y Kara tuvo descendencia incontable, hijos que llenaron aldeas, colinas y llanuras, la tradición recuerda que solo 7 fueron los pilares verdaderos del linaje. 7 como los días del mundo, 7 como los pasos del espíritu, 7 como los tonos del canto ancestral. Cada uno nació con una virtud marcada en su destino, como si Enkomboro hubiera depositado en ellos una parte distinta de su luz. El día en que nacieron, los ancianos observaron señales en el cielo, en los árboles y en el viento. Comprendieron que aquellos 7 no serían hombres comunes, sino troncos mayores del gran árbol del pueblo. El primogénito. Fuerza y liderazgo. El primero llegó al mundo con un llanto que hizo temblar las paredes de la choza. Desde niño mostró una fuerza que no era solo física, sino moral. Cuando caminaba, los demás lo seguían sin que él lo pidiera. Era el que abría caminos, el que enfrentaba a los enemigos, el que sostenía el escudo cuando todos los demás retrocedían. En él vivía el espíritu del mando justo. El segundo, sabiduría y consejo. El segundo nació en silencio, con los ojos abiertos, como si ya hubiera vivido antes. Desde pequeño escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, sus palabras eran como agua que calma la sed. Los ancianos decían que tenía oídos para lo invisible. Era el que resolvía disputas, el que interpretaba sueños, el que recordaba las palabras antiguas. En él vivía el espíritu del consejo verdadero. El tercero, destreza y arte. El tercero tenía manos inquietas y mirada curiosa. Todo lo que tocaba lo transformaba. Madera, arcilla, piedra, fibras. Inventaba herramientas, tallaba figuras, creaba adornos que parecían tener vida propia. Era el que enseñó al pueblo a embellecer lo útil y a dar utilidad a lo bello. En él vivía el espíritu del arte y la creación. El cuarto, conexión con la tierra. El cuarto nació durante una lluvia suave, y desde entonces la tierra parecía reconocerlo. Sabía dónde sembrar, cuándo cosechar, cómo leer el cielo y cómo escuchar a los árboles. Era el que hablaba con la naturaleza sin palabras, el que entendía que la tierra es madre y no esclava. En él vivía el espíritu del equilibrio con el mundo. El quinto, fuego y valor. El quinto tenía un temperamento ardiente. Era rápido para actuar, valiente hasta la imprudencia, y su presencia encendía el ánimo de los guerreros. Cuando había peligro, él era el primero en avanzar. Cuando había injusticia, él era el primero en alzar la voz. En él vivía el espíritu del fuego y la valentía. El sexto, visión espiritual. El sexto nació con una marca en la frente, que los ancianos interpretaron como señal divina. Desde niño veía lo que otros no veían, presagios, señales, sombras y luces. Era el que entraba en trance, el que hablaba con los ancestros, el que podía caminar entre el sueño y la vigilia. En él vivía el espíritu de la visión interior. El séptimo, canto y esperanza. El séptimo fue el más amado, porque su voz era un puente entre el cielo y la tierra. Cuando cantaba, los niños dejaban de llorar, los enfermos encontraban alivio, y los guerreros recuperaban el ánimo. Su canto no era solo música, era memoria, era profecía, era consuelo. En él vivía el espíritu de la esperanza que sostiene al pueblo. Los 7 como unidad. Juntos, los 7 hijos eran como los 7 pilares de una casa sagrada. Cada uno tenía un don distinto, pero todos compartían la misma raíz. La sangre de Afir y Kara, la fe de Ana, la obediencia de Hamata y la bendición de Enkomboro.
Ellos serían los protagonistas del gran éxodo, los líderes de la resistencia contra los hombres rojos, y los fundadores de las ramas que más tarde se convertirían en las grandes familias del pueblo Fang. Durante muchos años, los descendientes de Afirikara prosperaron en la región de Hamata. Las aldeas crecían, los campos se extendían, los niños corrían entre los árboles como si la tierra misma los hubiera parido. Era un tiempo de abundancia, de canto y de paz. Pero la paz, como el fuego, necesita ser alimentada, y pronto el viento trajo un presagio oscuro. Desde el norte, otros dicen desde el este, donde el sol nace con un brillo extraño, llegó un pueblo desconocido, los hombres rojos. Su piel tenía un tono rojizo o claro, distinto al de los hijos de Afirikara. Sus armas brillaban como si hubieran sido forjadas en un fuego más antiguo que el de los hombres. Y su propósito era claro: buscar esclavos, someter pueblos, tomar fuerza donde la encontraran. Al principio, los hombres rojos observaron desde lejos, estudiando las aldeas, midiendo la riqueza del pueblo. Pero cuando vieron que muchos habitantes habían migrado hacia otras tierras, se enfurecieron. La furia de los invasores cayó sobre Hamata como una tormenta inesperada. No vinieron solos, se aliaron con los moradores de Hamat, un grupo vecino que había envidiado durante años la prosperidad de los hijos de Afirikara. Juntos avanzaron como un enjambre, quemando chozas, tomando prisioneros, destruyendo campos. El llamado de Afirikara. Cuando las primeras columnas de humo se elevaron hacia el cielo, Afirikara reunió a sus 7 hijos. La plaza estaba llena, pero un silencio profundo la cubría, como si el aire mismo contuviera la respiración. El patriarca habló con voz grave. «Hijos míos, hoy la tierra nos prueba. No luchamos solo por nuestras casas, sino por la palabra que heredamos de nuestros ancestros. Recordad, la sangre es alianza, y la alianza no se rompe». Los 7 hijos asintieron. Cada uno sabía cuál era su papel, porque cada uno había nacido con un don. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo anunciara la guerra antes de que los hombres la comenzaran. Los hombres rojos avanzaban en formación, golpeando sus escudos, haciendo temblar la tierra. Sus gritos eran como el rugido de un animal hambriento. Los 7 hijos de Afirikara se colocaron al frente del pueblo. El primogénito, con su fuerza imponente, levantó el escudo y abrió el camino. El segundo, sabio, organizó las líneas y dio órdenes precisas. El tercero, maestro del arte, había fabricado lanzas ligeras y resistentes que brillaban al sol. El cuarto, conectado con la tierra, conocía cada piedra, cada raíz, cada escondite. El quinto, ardiente como el fuego, fue el primero en lanzarse al combate. El sexto, con visión espiritual, anticipaba los movimientos del enemigo. El séptimo, el del canto, entonó un himno que hizo vibrar los corazones de los guerreros. El canto del séptimo hijo se elevó sobre el campo de batalla como un viento sagrado. Los hombres sintieron que sus brazos se fortalecían, que sus piernas no temblaban, que sus espíritus ardían. Los hombres rojos, en cambio, se inquietaron. No entendían aquel canto, pero sentían que algo invisible se levantaba contra ellos. La batalla fue feroz. El choque de los escudos resonó como truenos. Las lanzas volaron como rayos. El polvo se mezcló con la sangre, y el sol parecía observar desde lo alto, inmóvil, como un testigo eterno. El quinto hijo cayó y se levantó 3 veces, como si el fuego dentro de él no pudiera apagarse. El primogénito derribó al líder enemigo con un golpe que aún se recuerda en los cantos. El cuarto hijo usó la tierra misma como aliada, guiando a los guerreros por senderos ocultos. El sexto vio una emboscada antes de que ocurriera y salvó a decenas de hombres. Y el séptimo, sin dejar de cantar, mantuvo viva la esperanza cuando la batalla parecía perdida. Finalmente, los hombres rojos retrocedieron. Su alianza con los moradores de Hamat se quebró. El miedo cambió de bando. Y cuando el sol alcanzó su punto más alto, la victoria ya era del pueblo de Afirikara. Consecuencias: el destino se pone en marcha. La victoria fue celebrada con lágrimas, no con gritos.
había sido ganada con sangre, con valor y con fe. Los ancianos dijeron, Enkomboro ha estado con nosotros. Pero también comprendieron algo más profundo. Si los hombres rojos habían llegado una vez, podían volver. Y la tierra, llena de gente, ya no podía sostener a todos. Así nació la decisión que cambiaría para siempre la historia del pueblo Fang. Si te ha gustado este episodio sobre el éxodo del pueblo Fang, no olvides darle a me gusta y seguirnos para más contenido como este. Nos vemos, guerreros. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando nuestra historia.